Si ellos abren la puerta, ¿sí? Al abrir la puerta, los gases, el aire en general, entra por la parte de abajo y los humos calientes salen por la parte de arriba, ¿no? Generando una convección ahí, ¿sí? Y entran no forzados los aires, sino por difusión. Plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. The firemen turn the hose off for just a second. When the picture comes back, there's total panic. Colleagues rush to help the injured men and drag them away. One of them shows no signs of life. They tear off his breathing apparatus and is carried away for urgent treatment. Bueno, ahora que ya vimos lo que es el backdraft, hay varios videos de backdraft, incluso ustedes lo pueden ver, algunos bastante interesantes, ¿no? Con respecto a los daños a los bomberos, etcétera, y cómo se producen. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, ustedes lo pueden ver en YouTube tranquilamente si quieren profundizar sobre el tema. Vamos ahora a la segunda fase. En la segunda fase, bueno, acá nosotros tenemos algunas cositas para mostrar, ¿no? Vamos a de aquí, ¿no? Es decir, nosotros estamos comenzando por acá, ¿no? Que es la fase de calentamiento, ¿no? Fase 2. Bueno, yo acá tengo algunas imágenes, fíjense. Acá esto es lo que llamábamos coliflor, ¿no? Es decir, salen los humos, ¿sí? En este momento se está por producir el backdraft, ¿sí? Estamos. Acá tenemos dos habitaciones, una donde ya está, en lo que vamos a ver ahora de flashover, es decir, el fuego sale por la ventana, y la otra, la nube en coliflor, en la otra habitación. Es decir, el fuego transfirió o se propagó a la otra habitación también, y aquí se puede estar produciendo, o en algún momento, el famoso backdraft, ¿no? Acá ustedes tienen de vuelta, ¿no? Una habitación que está totalmente incendiada y la otra donde está saliendo el humo, porque todavía están en diferentes etapas, ¿no? Y acá tienen un backdraft, ¿no? Acabamos de decir, primero salía el humo y ahora se produjo el backdraft con los bomberos ahí que se pegan un buen susto, porque por ahí no se lo esperaban, no sé, ¿no? Bien, eso es en cuanto a las imágenes. Bien, vamos ahora al libro, sigamos el libro. Vamos a la etapa, a la segunda fase, ¿sí? En la segunda fase podríamos decir que el inicio de la segunda fase comienza con el flashover, ¿sí? ¿Qué es el flashover? Bueno, ustedes tienen que pensar como que esto es un continuo, no es que hay etapas. Las etapas nosotros las ponemos para poder estudiarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, el llamado flashover, lo que sucede es que es el fuego generalizado. Eso es, en realidad, es un fuego generalizado. Todo el material se prende súbitamente, y al prenderse súbitamente, el fuego busca salir por la ventana y ustedes ven como lenguas que salen por la ventana. En ese caso está toda la habitación prendida, todos los materiales en la superficie, podríamos llamarlo así, porque empieza en la superficie, se prenden, y digamos que el flashover no genera una sobrepresión, sino que es simplemente se prende fuego todo, nada más. Está muy difícil de atacar el incendio cuando está en flashover, porque la producción de calor es muy alta, ¿no? Luego del flashover, en lo que es la segunda etapa propiamente dicha, se genera un equilibrio entre la cantidad de calor que se pierde y la cantidad de calor que se genera, ¿sí? Se produce la máxima temperatura, que puede ser entre los 2000 o 2500 grados para incendios normales o estándar, ¿sí? Estamos de depósitos, eso, por supuesto, materiales sólidos no especiales, ¿sí? Y también en esta etapa, que es un tipo de equilibrio, se la llama combustión libre.
todo está prendido fuego, y en general es en este momento cuando el techo se consume o se cae, las paredes que se han rajado pueden romperse y caerse por pedazos, especialmente si el fuego, es decir, los bomberos trabajan con el chorro pleno porque hay mucha energía de prendida, entonces no pueden acercarse mucho. Entonces, si trabajan con chorro pleno, le pueden pegar a la pared y, claro, la diferencia de temperatura hace que el material se rompa y se caiga. Ya estaba debilitado por los cristales, por el calor, y encima le tiran agua fresca y, bueno, entonces genera una rotura, ¿no? Por supuesto que la etapa de desarrollo, o lo que nosotros llamamos combustión libre, no queda ahí, porque si por alguna razón se ingresa aire al lugar en forma forzada, bueno, se produce lo que nosotros llamamos fuego sobrealimentado, ¿no? ¿Qué significa eso? Al entrar aire en forma forzada, puede ser con un ventilador, por ejemplo, que yo quiero desplazar el humo, es cierto, se desplaza el humo, eso permite el ingreso de los bomberos y el ataque, pero el humo tiene que salir por algún otro lado, así que hay que hacer otro agujero para que pueda salir el humo, y generalmente bien aplicado sirve como una técnica de extinción, ¿no? Pero mal aplicado, que genera y que el calor suba, es decir, suba no solamente el calor sino la temperatura al darle aire, ¿sí? Y se generan por ahí más daños al lugar si no se lo controla rápidamente. Por eso no hay mucho tiempo para el control, ¿sí? En realidad, en un incendio el aire entra por difusión, ¿no? Es decir, normalmente. Pero ¿qué pasa si yo pienso en un edificio? ¿Sí? Bueno, en un edificio tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque ya el edificio mismo tiene un efecto de ventilación forzada por el ascensor, ¿sí? Ustedes cuando entran a un edificio lo notan, que como hay una circulación de aire por convección desde la parte inferior hacia la parte superior, y eso genera una realimentación del fuego, y en general se alcanzan más temperatura y los daños son mayores. Este fenómeno de sobrealimentado se puede dar por varios puntos, ¿no? Yo lo puse acá primero. Puede ser por una ventilación positiva, es decir, aplicar un ventilador, que eso se usa mucho en las técnicas de extinción, por la ventilación forzada por convección, los huecos verticales de los edificios, por el viento también, en los edificios altos también el mismo viento genera una succión importante, entonces eso sobrealimenta el fuego, y les puedo asegurar que el edificio es como si fuera una chimenea y lleva todo el fuego hacia los pisos superiores, ¿sí? O en la parte industrial por una fuga de oxígeno, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un hospital que tiene cañerías que llevan oxígeno a las habitaciones, bueno, eso genera un fuego sobrealimentado y genera un problemita, no solamente la extinción, ¿sí? Vamos a ver aquí. Para resumir, ¿no? Tenemos la etapa preliminar, que acá no está. Acá empieza por la fase 1, donde la temperatura va de 20, fíjense, yo empiezo en 20, y lo puedo llevar hasta 500 grados. Luego de los 500 grados se produce lo que vimos recién del flashover, que ahora vamos a ver en los videitos, ¿sí? Se produce un flashover, y luego del flashover se produce la fase 2, donde hay un equilibrio térmico, 2500 grados en la máxima, y posteriormente va consumiéndose el material combustible y va decreciendo hasta llegar a extinguirse. ¿Qué diferencia hay entre la 1 y la 2? Bueno, muy simple. En este caso, esto es el desarrollo normal y este es el desarrollo con intervención de bomberos. Es decir, fíjense que nosotros llegamos hasta los 600 grados y después podemos bajarla rápidamente a extinguirlo. Por supuesto que esto depende de la cantidad de material, es decir, especialmente de la carga de fuego, ¿no? Porque cuanto más material hay, es más difícil, agarrado a flashover, es más difícil extinguirlo, por eso habrán notado que dicen, hay un incendio declarado y van varios camiones de bomberos. Claro, porque con un solo no alcanza, por más que reabastezcan, igual no es suficiente, tienen que atacarlo de varios lados.
¿sí? Bien, entonces con eso nosotros terminamos la fase 2, ¿sí? O fuego desarrollado, ¿sí? Vamos ahora a la fase 3. ¿Sí? En la fase 3, antes de salir del flashover, ¿sí? Yo le voy a poner el equivalente, pero en el campo, ¿sí? No es equivalente, como podemos decirlo, pero es más o menos, ¿sí? Acá ustedes tienen en el campo, en el incendio de campo, el famoso remolino de viento, ¿no? En este caso, el fuego ha tomado un desarrollo que genera un tipo de convección que arremolina y lo lleva hacia arriba, ¿sí? Es decir, los gases calientes toman el aire desde abajo y lo lleva hacia arriba y genera un remolino que va avanzando, ¿sí? Según la corriente convectiva, y les puedo asegurar que quema todo con mucha rapidez. Estamos cuanto más viento, más remolino, más intenso, e incluso puede cambiar de dirección y generar muchos riesgos para el personal que trabaja, ¿no? Este remolino podríamos llamarle así, entre comillas, el equivalente a el flashover en el incendio de pastos, ¿sí? El equivalente, no es que sea lo mismo, ¿no? Pero ahí ya el fuego comienza un desarrollo muy interesante, ¿sí? Y es muy, pero muy difícil su extinción. Bueno, continuemos entonces con la tercera etapa. En la tercera etapa, obviamente, lo que estamos aquí, en esta etapa, digamos que el fuego se va consumiendo el material y se va apagando solo. En definitiva, un fuego comienza, se desarrolla y se apaga solo. Es decir, comienzo, desarrollo y muerte, ¿sí? En forma natural. El problema aquí es qué daña o qué daño causa a los materiales y especialmente a las personas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que intervenir para evitar esos daños, es decir, no solamente en forma preventiva, sino en forma activa. Que vamos a ver algunas técnicas, ¿sí? Para evitar ese daño, ¿no? De todos modos, ya les digo, se apaga solo, baja la temperatura, cuando ya no queda más material para consumirse, se apaga, ¿sí? Bien, y hay una cosita más que desde el punto de vista de bombero que es importante decirlo, que cuando estamos hablando de espacios confinados, es decir, un edificio que tiene varias habitaciones, en alguna de esas habitaciones, como vimos en los dibujos, se produce la acumulación de humo y puede producirse un nuevo backdraft, ¿sí? Es raro, pero es posible, ¿sí? Depende de las habitaciones que tenga ese edificio. Es decir, que un backdraft nosotros lo podemos tener en la fase intermedia, es decir, antes de la fase 1, podemos llamarlo así, ¿no? Es decir, preliminar, intermedia y 1, ¿sí? Sí, es decir, el backdraft yo lo puedo tener después de la fase 1, ¿sí? O también lo puedo tener en la fase de decaimiento, o sea, fase 3. ¿Estamos? Es raro, porque claro, ustedes me pueden decir, pero el fuego en general estaba en fase 3, pero había humo acumulado en una parte que todavía no estaba en fase 3. Sí, en realidad es la interpretación, ¿sí? Estamos a decir, no estaba en fase 3 en ese sector, por eso hay un backdraft, pero en general el edificio estaba todo quemado, ¿sí? Vamos a ver un dibujito en este caso, donde lo tenemos en la última etapa. Fíjense, ¿no? Acá estamos plenamente desarrollado el incendio, ¿sí? Ya prácticamente tiran agua, pero no apaga nada, ¿sí? Acá ya lo tienen también, ¿sí? Es decir, esto ya es flashover, ¿sí? Totalmente se va a consumir todo, no va a quedar nada, y acá ya no queda nada. Esta es la fase terminal, ¿sí? O la fase de decaimiento, ¿sí? Acá generalmente los bomberos lo que hacen es el llamado guardia de cenizas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los materiales no se queman totalmente, algunos por ahí pueden seguir ardiendo y generar otros focos, que eso después podría ser que generara otro incendio que, bueno, según lo que se ha quemado, está medio tapado, continúe ardiendo,
¿sí? Yo he visto, especialmente en los incendios forestales, que se originaron 2 veces, ¿no? Es decir, o sea, fueron los bomberos, lo apagaron, y días después, en un lugar muy que teóricamente se había quemado, bueno, ahí surgió por un tocón de tamarisco un fuego que desparramó por la hojarasca del mismo tamarisco que estaba ahí, desparramó el fuego, lo propagó a otros lugares que antes no se habían quemado. Ustedes pueden decir, bueno, pero la guardia de ceniza fue ineficiente. Bueno, sí, podríamos decir. Lo que pasa que no es tan sencillo cuando es un incendio tanto de monte como forestal, como de pastos, realizar guardia de ceniza, porque son extensiones muy grandes y se te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, los mismos postes de alambrado continúan hasta por una semana o más prendidos. Estamos, por supuesto, en un sector, pero ustedes tocan, está caliente ese lugar, ¿no? Y si por ahí hay viento y mueve hojitas o algunas cosas, bueno, eso genera un nuevo foco ígneo, ¿sí? Estamos, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la guardia de cenizas. Bien, en este caso, volvamos al libro, la tercera fase. Bien, y acá yo les presento un ejemplo, ¿sí?, de lo que sucede en la primera etapa, en la etapa 1, ¿no? Fíjense, en la etapa 1 nosotros tenemos, esto es las temperaturas medidas a diferente altura de frente al techo, ¿sí?, desde el techo, ¿no? Fíjense, hay una diferencia importante en la temperatura que está muy cercana al techo y la que está más lejana del techo, ¿sí?, a 2 metros, fíjense, ¿no? Pero en un momento dado todas las temperaturas se igualan, ¿sí? En este caso es cuando nosotros notamos el flashover, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flashover lo que hace es igualar todas las temperaturas porque es un fuego generalizado de toda la habitación, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que sucede. Por supuesto que si nosotros vamos, ahora sí podríamos entender la imagen esta, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un backdraft, el backdraft origina una temperatura más alta, pero luego viene el flashover, ¿sí?, que en realidad se produce un poquito más alto que la otra, depende qué estudio se está haciendo. Muchas veces el flashover posterior a un backdraft es más chico que el estándar, que el desarrollo esperado, pero bueno, eso es un problema de comparación nada más, ¿no? La idea es que podemos evitar el backdraft, es decir, el backdraft se puede evitar, lo podemos quizás controlar prestando atención, como hay técnicas para eso, o anularlo, ¿sí? Y lo que no podemos anular o evitar es el flashover. El flashover se va a producir o antes o después, se va a producir siempre. Estamos porque por el fuego generalizado se va a producir. A no ser que nosotros lo tratemos antes, ¿no? Fíjense, acá yo tenía el flash, si yo lo actué rápido, entonces bueno, ahí evité el flashover, ¿no? Pero en general, un fuego desarrollado, si no lo teque antes del flashover, bueno, se va a producir seguro. ¿No? Esa es la característica que tiene respecto del flashover. Vamos ahora a ver si podemos ver algunos videos.
Cette courbe montre l'évolution de l'intensité d'un feu. À partir de l'inflammation et pendant la première phase, le feu peut rester très faible pendant une longue durée. On entre ensuite dans la phase de développement, où l'intensité augmente rapidement. Puis un seuil est atteint, c'est le flashover. Il correspond à l'embrasement de tous les matériaux présents dans la pièce et par la présence de flammes immenses qui sortent des portes et des fenêtres. C'est l'étape critique du feu, celle où l'ensemble des gaz combustibles présents dans les fumées s'embrasent. Ensuite, le feu se développe encore un peu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'accroître. Il s'agit de la phase de pleine intensité. Le feu continuera alors jusqu'à ce que tous les matériaux combustibles soient consumés. Lorsqu'un fauteuil s'enflamme, la mousse et le tissu qui le composent vont produire de gros volumes de fumée. Le faible exutoire d'une porte ouverte oblige ces fumées à s'accumuler au plafond. La différence de pression entre la couche de fumée et le sol permet l'alimentation du foyer en air frais. Les gaz chauds transmettent leur chaleur au mur et au plafond qui émettent à leur tour un rayonnement thermique. L'ensemble des objets sont chauffés et distillent des vapeurs inflammables. On va commencer à voir apparaître des flamèches, puis de véritables rouleaux de flammes. L'embrasement généralisé éclair va être l'étape normale de développement de cet incendie. Ce n'est pas un accident. Le flashover correspond au passage brutal d'un feu localisé à un feu généralisé par embrasement des gaz combustibles et de l'ensemble des objets présents dans la pièce. Il existe plusieurs signes annonciateurs d'un flashover. Tout d'abord, celui-ci se produit toujours dans un local semi-clos, où l'apport d'oxygène favorise le développement du foyer. Le feu est localisé avec des flammes claires. La couche de fumée s'épaissit en partie haute avec des échanges thermiques croissants. L'espace de vie se trouve au ras du sol. La quantité d'air frais entrant dans le volume permet au feu de produire de plus en plus de gaz combustible qui n'arrivent pas à s'échapper. À travers les fumées, on commence à percevoir des flamèches, des rouleaux de flammes, signe que l'embrasement généralisé éclair est imminent. Le repli est plus que nécessaire. Une personne exposée au flashover en sort rarement indemne. L'attitude défensive face à un risque d'embrasement généralisé éclair est le repli de tous les binômes engagés. Le COS est informé de la situation. Les moyens hydrauliques seront doublés afin de poursuivre l'extinction.